Hola, soy el doctor Marco Villalbazo. Tengo el honor de ser el profesor titular y coordinador de nuestro Diplomado de Educación Terapéutica en Diabetes, con el gran soporte, enorme soporte y apoyo del Instituto Nacional de Educación Médica Continua y de OVEDID Reeducación en Salud. En esta pequeña presentación para mostrarles la importancia de transformarnos a educadores en diabetes, la primera pregunta es: ¿por qué educación terapéutica en diabetes? Bueno, la respuesta es sencilla. Sus complicaciones pueden ser devastadoras y además de que son muchas. Hay que recordar que estas complicaciones suceden cuando la diabetes se encuentra en mal control. La diabetes tiene un enorme costo, dolor y sufrimiento que en la mayoría de los casos se puede prevenir. A partir del año 2017, fue declarada en México como una emergencia epidemiológica por tener más de 100,000 muertes por año. Estamos ya llegando, de acuerdo a las últimas proyecciones, a 150,000 muertes en México por año, lo cual nos habla de una gran desproporción en las complicaciones que genera. Más de 11 muertes por hora. Imaginen esto. Por eso es educación terapéutica en diabetes. Yo decía que las complicaciones suceden cuando la diabetes se encuentra en mal control. Pero les tengo esta noticia: 75% de los pacientes en México están descontrolados. Algo más grave: solamente este estudio del 75% de las personas que viven con diabetes están descontroladas es sobre el 19.5% de las personas que son las únicas que se toman por lo menos una hemoglobina glucosilada al año. Imagínense, se toman su hemoglobina glucosilada por lo menos una vez al año y el 75% están descontrolados. ¿Qué pasa con el otro 80% que no se verifica sus hemoglobinas glucosiladas? Imaginen nada más. Bien, ahora, dentro de los determinantes de la salud en general, estamos hablando hoy de salud en general. Los determinantes son múltiples. Hay lo que es estilo de vida, lo que es el nivel hospitalario, institucional o médico, lo que es el ambiente físico, la posibilidad de tener lugares para actividad física, el ambiente sociocultural, y únicamente el 30% de las enfermedades, de los determinantes de salud, están dados por procesos genéticos o de autoinmunidad. Quiere decir que nosotros, como educadores en diabetes, vamos a tener la posibilidad de incidir de manera positiva en el 70% de los determinantes de la salud. La diabetes no es la excepción a este proceso. Estos son en un conjunto de estadísticas en Latinoamérica. Bien, los pacientes con diabetes pueden saber muy bien lo que deben de hacer, pero no lo hacen. Créanmelo, la diferencia está en la educación en diabetes. Una persona puede haber pasado por muchas consultas, haber ido a muchos nutriólogos y sigue con sus malas conductas. Por eso es realmente importante que los pacientes reciban educación en diabetes. ¿Quién va a ofrecer la educación en diabetes? Pues los profesionales de la salud. Pero esto no nos lo enseñan en la carrera de medicina. Nosotros debemos de prepararnos, o en la carrera de nutrición o de psicología. No, hay que prepararnos y transformarnos a educadores en diabetes. Esto lo hacemos apoyándonos en los 7 comportamientos del autocuidado en diabetes, de la Asociación del Cuidado de la Diabetes y especialistas en educación. Antes eran Asociación Norteamericana de Educadores en Diabetes. Ellos implementaron estos 7 parámetros en los cuales el paciente debe de volverse experto, pero nosotros debemos de apoyar a que el paciente se vuelva experto, con la idea de dar un volantazo y modificar el destino actual que tienen las personas que viven con diabetes. El educador en diabetes es un profesional de la salud que ayuda al paciente y a su familia
a infinidad de circunstancias. Uno, a comprender su enfermedad, a obtener conocimientos, a desarrollar habilidades, vivir bien con diabetes, superar sus duelos, mejorar actitudes. Es importante que nosotros, como profesionales de la salud, si eres médico, que no solo te pongas a recetar medicinas. La educación es el instrumento más poderoso para que una persona con diabetes pueda modificar su destino. Si eres nutrióloga, nutriólogo, pues no basta con que pongas al paciente a contar calorías. Sabemos de antemano que a mediano y largo plazo eso puede no funcionar. Por eso, créanmelo, la diferencia es la educación en diabetes. El educador en diabetes establece junto con el paciente los objetivos específicos de aprendizaje. No imponemos. Para que el aprendizaje del paciente sea significativo, debe de poder aplicarlo en el aquí y el ahora. Por eso es que, junto con el paciente, establecemos las prioridades de intervención, los objetivos de intervención. El educador en diabetes es parte del grupo interdisciplinario que va a apoyar al paciente en el control de su enfermedad. No toma el lugar del endocrinólogo, ni del nutriólogo, ni del preparador físico. Simplemente él va a ofrecer educación agregado a la profesión como profesional de la salud que ya tiene previamente. La intervención con educación puede ser preventiva, terapéutica y en momentos de crisis. Favorecer la autoeficacia y el empoderamiento de los pacientes. Por ejemplo, un paciente que se le receta insulina, pero hay que enseñarle a conservar la insulina, transportarla, aplicarla, la técnica adecuada. ¿Qué hacer en caso de hipoglucemia? Pues tienen que saber muy bien monitorizar sus niveles de glucosa, saber cuáles son los objetivos de control y cómo solucionar la hipoglucemia. ¿Pero eso quién lo enseña? El educador en diabetes. Eso fue solamente un ejemplo, pero hay que empoderar a los pacientes. Se llegan a acuerdos con los pacientes para los temas que se van a tocar, no se impone y se educa en el autocuidado. ¿Por qué? El autocuidado no es como una infección grave de vías respiratorias. Se le manda al paciente un antibiótico y ya, curado el paciente al poco tiempo. No, la diabetes es una enfermedad incurable, progresiva, pero totalmente controlable. ¿Pero quién va a tomar las decisiones? Bueno, las decisiones informadas las debe de tomar el paciente. Por eso se dice que son de autocuidado. La diabetes es una enfermedad de autocuidado. La base es la motivación y el conocimiento que tiene el paciente. Entonces hay que educar en el autocuidado. Imaginen que simplemente por el hecho de leer una revista de diabetes o leer un libro sobre tal tema de diabetes, ¿con eso ya me eduqué? No, puedo estar totalmente informado, pero no hacer lo correcto. Informar en ningún momento es educar. Educar es mucho más. Educar es todo un proceso multifactorial, multidireccional, por el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres, formas de actuar. Se desarrollan capacidades físicas, aprender a ser, intelectuales, aprender a realizar, habilidades para el automonitoreo, preparación de alimentos. Se desarrollan nuevos valores y muchos etcéteras. Y la parte fácil para definir educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo te digo y tú entiendes. Pero es todo un proceso que no nos enseñan en la facultad. En nuestras carreras nos enseñan a curar, a recetar medicinas, a hacer diagnósticos tal vez muy puntuales. Pero lo importante es que en una enfermedad incurable, no como la diabetes, no se puede tratar como una enfermedad aguda recetando un medicamento. Por eso, los 7 comportamientos del autocuidado, uno de ellos es medicamentos, pero está la actividad física, está la alimentación adecuada, disminuir complicaciones, el automonitoreo de glucosa, disminuir riesgos, actitud positiva. Entonces, créanmelo, la educación en diabetes es un proceso
artesanal. Es un proceso maravilloso que nos satisface a nosotros como profesionales de la salud, nos vuelve una práctica profesional más significativa, una práctica profesional con un objetivo, que sabemos que estamos ayudando a que los pacientes mejoren conductas. Esa es la gran diferencia entre que un paciente se complique o que no se complique. Hay que dejar de ser recetadores de medicinas. Hay que aprender con sabiduría a utilizarlas, medicar con responsabilidad, pero agregar a nuestra profesión la camiseta de la educación como una herramienta terapéutica. Paulo Freire, un gran intelectual que ya partió de este mundo, él dice, hay que luchar por una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer. Esto nosotros siempre lo planteamos hacia el paciente. Hay que enseñar a que el paciente piense, sepa qué hacer. No que me obedezca, no quiero un paciente dependiente de mí. Pero la filosofía de nuestro diplomado de educación terapéutica en diabetes también es eso. No que ustedes obedezcan a los profesores, muy buenos por cierto que tenemos, que nos apoyan, en apoyarlos a ustedes a transformarse educadores en diabetes. No, no queremos que nos obedezcan. Les transmitimos toda la información para que ustedes la vayan masticando, la vayan madurando y que realmente ustedes aprendan a pensar, para que a su vez enseñen a sus pacientes no obedecerlos, sino a pensar. En este proceso artesanal que es la educación en diabetes, realmente es maravilloso. Entonces, los queremos invitar, el Instituto Nacional de Educación Médica Continua, el INEMEC, y Obedid Reeducación en Salud AC. De manera personal, tenemos desde el 2013 de manera ininterrumpida, dando y generando nuevas y nuevas generaciones, cada vez con más experiencia de nuestra parte, transmitiendo mejor los conocimientos para que nuestros alumnos sean realmente unos educadores en diabetes de excelencia. Nuestro diplomado, al cual los estamos invitando, es a distancia, no tienen que acudir físicamente. Hay 41 sesiones en vivo, que serán los martes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Es recomendable asistir a las sesiones en vivo porque la experiencia es maravillosa, pero sabemos que muchos de ustedes trabajan. Entonces, todas las sesiones no son obligatorias asistir en vivo, pero para quien no pueda asistir, se quedan grabadas en la plataforma del INEMEC para que la vean las veces que quieran. Nuestro diplomado está conformado por 17 profesores. 13 de ellos son educadores en diabetes, la mayoría certificados. Es importante que para ofrecer un diplomado de matemáticas, los profesores sepan de matemáticas. Imagínense si no. Igual aquí. Nuestra plantilla de profesores, todos con muchísima experiencia, nos han apoyado por años y la mayoría de ellos son educadores en diabetes en la práctica, tanto hospitalaria como privada. Los avales son del INEMEC y de Obedid. ¿Okay? Y al aprobar el diplomado, ustedes recibirán 240 puntos con AMEGE. Los invitamos entonces para que se atrevan a transformarse, a agregar a sus herramientas terapéuticas la educación en diabetes. Los beneficios son tener una práctica profesional satisfactoria y además ayudamos en el diplomado a que cada uno de nosotros logre el autoconocimiento necesario para poder transmitir de mejor manera sus conocimientos a sus pacientes. Los invitamos, aprovechen esta oportunidad de enriquecer su práctica profesional. Nos vemos pronto.